Muy bien, amables oyentes, efectivamente esa es la cortina característica de este subprograma Sindicato Senasa en defensa de los derechos laborales, programa que va todos los días viernes, tal como lo anunciamos al comenzar esta edición. Bueno, nuestras invitadas, la ingeniera agrónomo Isabel Carbonelas Curra, que ha trabajado en el terminal marítimo, en los terminales marítimos y aéreos de nuestro país desde su responsabilidad en Senasa. También nos acompaña la doctora Alicia Flores Albino, médico veterinaria. Ella ha laborado en lo que a inspecciones de mataderos se refiere en Lima. Ya nos dará más detalles seguramente. Bueno, ¿cómo está la situación del Senasa? Este es un tema que agobia a los trabajadores. Ayer conversábamos con una de las dirigentes de la institución, que como ustedes saben es una suerte de dependencia del Ministerio de Agricultura. El Senasa ha despedido a profesionales especializados con amplia experiencia y han realizado un contrato para nuevos profesionales que empiezan o han empezado a partir del 10 de noviembre, activando un plan de contingencia y desplazando profesionales de otras áreas para cubrir este desorden. Aparentemente esto ha provocado lógicamente un hueco. ¿Qué quiero decir? Que han habido días, varios días, en que, Hernán, amables oyentes, nadie en el país ha estado controlando lo que la población se ha estado metiendo a la boca o se van a meter a la boca. Estamos hablando de productos vegetales y de productos cárnicos. Aquí, como ya lo dijimos, tenemos a estas dos invitadas que justamente se encargan, entre otras cosas, del tema de la inocuidad de estos productos. Empezamos con la doctora Alicia Flores Albino. ¿Cómo ve la situación del Senasa y particularmente en lo que a su rubro se refiere, por favor? Muy buenas tardes, señor Rodolfo Lara. En esta oportunidad, a pesar de que la institución me ha enviado una carta de no renovación de contrato, yo le voy a hablar como trabajadora del Senasa, porque existe una medida cautelar que lo indica así. Bueno, la situación... Incluso un acta de la alta dirección del Ministerio de Agricultura y luego una resolución del Poder Judicial. Sí, exactamente. Por eso le digo que le voy a hablar como trabajadora del Senasa. Nuestra labor en el Senasa es muy importante. Sin embargo, no es completa. Y no es porque no querramos, sino porque no se implementan las actividades que deben tomarse. Por ejemplo, se le da mucha importancia de repente a la que es la vigilancia, la inspección de los procesamientos primarios, cuando la carne ya está, cuando el animal ya llega al matadero, y ahí se verifica que todo esté limpio, que se le eche el desinfectante a las instalaciones, que estén muy limpias, que la carne se lave y que sea todo el procedimiento de higiene que puede garantizar supuestamente la inocuidad de la carne. Pero ¿qué sucede? Que una vez que la carne ya está para despacho, no hay ninguna reglamentación donde el Senasa puede tomar cartas en el asunto. Entonces las carnes se despachan de repente en mototaxis, en taxis, en vehículos donde no hay ninguna protección y donde todo el esfuerzo que se hizo durante el beneficio termina ahí y se echa a perder. Y se vuelve a contaminar la carne con todas las bacterias y todos los contaminantes que existen y que al final las personas se ponen en riesgo. Así llega a los centros de abastos. Así llega a los centros de abasto. Y lo que me refiero con esto es que hay muchas modificaciones que deben hacerse al marco legal. Y a nosotros nos sorprende que de repente se le dé más importancia de que el Senasa se esté peleando con los trabajadores más bien realizar una alianza estratégica con ellos, porque ellos son y nosotros somos los que al final vamos a garantizar un buen trabajo del Senasa a nivel del campo y de la protección de la población. Correcto. Estamos también con la ingeniero agrónomo Isabel Carbonelas Curra. Como ya dijimos, ella ha laborado en los terminales marítimos y aéreos. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el caso de nosotros, como ingeniero agrónomo, estamos trabajando con lo que es cuarentena vegetal. En el caso de lo que son inspecciones de importaciones y exportaciones. Importaciones, estamos hablando de mercancías de origen vegetal, productos vegetales,
nacionales o artículos reglamentados que están llegando al país. ¿Y en qué consiste el trabajo de ustedes en esos? Estamos hablando de la parte fitosanitaria. Por ejemplo, para que la gente entienda. Bueno, por ejemplo, el arroz que está llegando de Uruguay. ¿Sí? Que llega en contenedores, para el caso de lo que es el terminal marítimo. Y para el caso del terminal aéreo estaban llegando las muestras. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de exportaciones, también. Por ejemplo, si va a llegar, en el caso de trigo de Canadá o trigo de Argentina, está llegando también en contenedor, en caso de bahías. O sea, estamos hablando de los buques, buques que son bodegas, y entonces se inspeccionan en bahías, o sea, en los buques. Entonces, todas estas importaciones, mercancías, van a ir ¿a dónde? Al consumo nacional. Así es. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que ha habido un plazo, un tiempo de que no se han estado, o sea, prácticamente el personal ha estado fuera. O sea, se dice que se ha aplicado o se ha activado un plan de contingencia, pero el personal especializado que realiza estos tipos de actividades no lo ha hecho prácticamente. ¿Sí? ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho otro personal que tiene otras labores. Claro, y por lo tanto sin experiencia en esos temas. Prácticamente, pues. Entonces, bueno, la institución dice, no, hemos aplicado un plan de contingencia, pero desplazando a otro personal que tiene otras labores y o sea, prácticamente podemos decir que se vistió un santo desvistiendo a otro. Claro. ¿Sí? Entonces esas actividades quedaron en el aire. Pero al margen de ese incidente que debe ser motivo de una investigación, se asume que sí, ¿cómo ¿no? es el trabajo cotidiano en esas áreas que usted menciona? Tenemos que ser bastante específicos en el sentido de, por ejemplo, que cuando son importaciones. Se lo planteo porque la doctora Alicia Flores nos hablaba de la necesidad de hacer algunos cambios, algunas modificaciones en el ámbito estratégico del SENASA. ¿Usted presume que también hay cambios que hacer ahí en ese rubro? Para ambos casos, para la parte vegetal y la parte animal, en la norma está desde el 2003, 2008. O sea, no está actualizada. Debe haber siempre cambios y actualizaciones de los procedimientos y de las normas porque hay vacíos. Y esos vacíos muchas veces, bueno, pues que como hay vacíos, ¿qué se puede aplicar? Prácticamente queda en el aire. ¿Sí? Debemos, en algún momento se explicó y se mencionó que debemos actualizar estas normas o procedimientos. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir? O sea, hay casos que, bueno, que en la norma, la directiva dice que tiene que verlo la central, ¿no? ¿Sí? Pero queda en el aire. Entonces, deben actualizarse esos procedimientos. Por ejemplo, nosotros vemos la parte fitosanitaria, pero cuando estamos hablando ya de inocuidad, hay muchas cosas que están en el aire. Por ejemplo, cuando hacemos las inspecciones en terminales, estamos hablando de terminales de almacenamiento o lo que llaman los famosos almacenes, ¿sí? Entonces, sí que en los marítimos, más que todo en el marítimo. Entonces, estos almacenes. Todo es de mayor volumen. De mayor volumen, estamos hablando de 1 hasta 40, 60, 80, hasta 110 contenedores, ¿sí? Que son de 22, 25, 27 toneladas. Pues estamos hablando de 500, 1000 sacos. Claro, esa labor fitosanitaria se desarrolla en todos. Tiene que aplicarse en todo. ¿Sí? Así dice la norma. Es la norma. Pero en la práctica, ¿se cumple eso? Dependiendo del tipo de producto, estamos hablando del 1 o 2% hasta el 10% que cuando son casos de granos que se debe aplicar y se debe muestrear. ¿Sí? Pero estamos hablando, por ejemplo, de un inspector que tiene que hacer 80 o 100 contenedores. Imagínense, mientras abre el contenedor 80 o 100 contenedores en por cuántas expedientes. Semanas. No, estamos hablando por día y por almacén. ¿Sí? Entonces, usted puede tener, en el caso del marítimo, puedes tener entre, 12, 10, 12 expedientes, hasta 20, 22. En algún caso, alguna compañera había hecho 39 expedientes un día sábado. Entonces, lo que falta es personal, lo que falta en este caso es un poco más de... ¿Cada expediente es un container? No, estamos hablando, por ejemplo, un expediente puede tener un container o puede tener hasta 80 o 100 containers. Estamos hablando de, por ejemplo, una inspección solamente en abril, estamos hablando de 2 minutos, la inspección en sí son 10 minutos, imagínense la cantidad de tiempo que se tiene que hacer. Y uno tiene que avanzar para poder terminar la inspección. Y tienes que abrir los contenedores, porque la norma te indica por ejemplo, para granos son el 10%, cuando son flores, frutos, estás hablando del 1 o 2%, ¿sí? Entonces, cuando son exportaciones del 1 al 2% hasta el 3%, dependiendo del país, hasta el 4%, depende también del país del requisito que se está estableciendo.
Lo estaba pidiendo en el paso de lo que es la inocuidad, por ejemplo, para almacenes. Estos almacenes, en el caso de SENASA, no los verifica porque no los autoriza. Quien los autoriza son aduanas. Y a veces los almacenes tienen problemas en el sentido de inocuidad porque están a campo abierto. Entonces imagínese usted que estamos trayendo manzanas, que el importador está trayendo manzanas o algún fruto refrigerado, llámese manzanas, peras que traen refrigerados, y pues tienes que sacarlo al aire libre, ¿sí? Algunos, imagínense, mientras sacan, ingresan, son 10, 20, 30, una hora que se pierde la cadena de custodia. Eso estoy hablando en la parte vegetal. Ahora imagínense cuando son las partes animal, que están trayendo carnes y hígados, ¿sí? Entonces eso queda en el aire. ¿Sí? A ver, cuéntenos, ¿sí?, esa experiencia en el tema de los productos cárnicos. En el tema de los productos cárnicos hay algo, bueno, que me preocupa muchísimo, que es el tema de los residuos químicos, que son antibióticos, antiparasitarios, hormonas. Que se aplican a los animales. Que se aplican a los animales durante su crianza. Pero esas aplicaciones de esos medicamentos es necesario, entiendo. Definitivamente dentro de la crianza de los animales de abasto siempre hay enfermedades que se presentan y hay que dosificar. Eso no hay problema. No hay problema. Lo único es que hay que respetar los periodos de retiro y también ver qué producto voy a usar para cada enfermedad. No voy a usar una bomba que me ha vendido de repente un veterinario que quiere vender sus productos para una enfermedad leve, porque lo que estoy haciendo es creando resistencia y que cada vez la gama de antibióticos y de otros productos para tratar enfermedades ya no hagan efecto en el futuro. Entonces lo preocupante aquí es que se le ha encargado, dentro de la norma en los mataderos, se le ha encargado al matadero que el matadero tiene que exigir el programa de muestreo de resultados de lo que son los contaminantes químicos de la carne, pero ¿El matadero no se supone que solamente beneficia nada más? Definitivamente, el matadero nunca llega a ser el dueño de la carne. Entonces, ¿por qué SENASA le ha dado esa responsabilidad? Y el matadero tampoco nunca llega a ver la aplicación de estos productos, pero no sé con qué criterio. Nosotros hace mucho tiempo, por eso le hablo de que tienen que dedicarse más bien a ver las normas legales y ponerle impulso a eso. Ahora, estos antibióticos estos residuos se generan en la crianza. ¿Por qué? Porque nadie está verificando que estas crianzas tengan buenas prácticas ganaderas, que es con esas buenas prácticas que se va a cortar eso, se evita que se produzca. Lo que se está haciendo ahora, claro, el SENASA tiene un programa de monitoreos, es bueno descubrir en las carnes que efectivamente hay estos contaminantes, pero eso de ahí es cuando ya la leche está derramada. Claro. La idea no es controlar cuando ya tengo el problema, sino prevenir lo que no existe. Entonces, ahora, en otras palabras, a ver, o sea, se le da responsabilidades que no le corresponden a los mataderos, y el SENASA seguramente está en los mataderos, pero en cambio en los ganaderos no hay nadie que haga evaluaciones, inspecciones, supervisiones. No se hacen las evaluaciones y supervisiones que se necesitan. ¿Pero qué dicen las normas? ¿Las normas contemplan eso o no? Sí, definitivamente la norma contempla eso, pero eso sería más trabajo y contratar más personal. O sea, no hay dinero en SENASA, hay un problema de caja en SENASA. No, el SENASA tiene dinero. O sea, todo es posible. Hay dinero en SENASA, se puede contratar personal, se puede elaborar los procedimientos para verificar estas buenas prácticas, todo se puede en SENASA. Lo único que no hay es decisión. Ese es el problema. O capacidad administrativa o ejecutiva. No quiero pensar que es eso, prefiero pensar que no se quiere hacer porque no hay otra, ¿no? O sea, estamos hablando de dinero sí hay. De la vida de las personas. Presupuesto sí hay. Presupuesto hay. Porque, definitivamente claro, ustedes tienen razón, estamos hablando de alimentación, de lo uno o de lo otro, o sea, vegetales, etcétera, cereales y los cárnicos, todos son productos que van digamos, al estómago de las personas, de la población. Efectivamente, lo que pasa es que no se habla de estas cosas, pero por ejemplo un residuo de estos químicos, así la carne tú la cocines bien, que te puede matar bacterias, la pones al horno, le haces cualquier tratamiento y no te va a eliminar los residuos químicos. O sea, ¿estamos comiendo carne con antibióticos? Al parecer sí, es casi seguro que lo estamos haciendo.
Y es preocupante. ¿Y cuál sería el efecto en la persona, en el ser humano? Bueno, yo he escuchado ya a algunos médicos humanos que están investigando todo esto y están muy preocupados porque resulta que la resistencia a los antibióticos es muy alta. Y todos se preguntan por qué una persona que nunca se le aplicó tal antibiótico es resistente a eso. Todo indica que puede ser a través del consumo. Bueno, aparte de las malas prácticas también de tratamiento, pero más por el consumo de alimentos que pueden estar teniendo residuos. ¿Eso es algo que a usted la motiva a especular en el marco de algunas conclusiones que saca o hay alguna investigación de profesionales en la materia sobre eso? Hay una doctora, no recuerdo ahorita su nombre, que está investigando en la Universidad Cayetano Heredia y que ella es en todo lo que es pediatría, y en un curso hace poco la escuché decir de que ella está muy preocupada por la resistencia de los antibióticos y que hay personas que de repente en el futuro ya no van a tener alternativa de tratamiento frente a enfermedades graves. Pero dice usted que ella concluye que una de las razones puede ser la alimentación, carnes con antibióticos. Ella lo que indica es que y recomienda que tanto en humanos como en animales se dosifique los antibióticos con mucha responsabilidad y sobre todo en los animales que se respeten los periodos de retiro. Pero ¿cómo logramos esto? Claro, eso le correspondería al SENASA. Le corresponde a SENASA, que está encargado de la vigilancia de los procesos primarios de estas crianzas de animales. Pero le entiendo, si no corríjame, le entiendo que el SENASA a lo mucho lo que hace es su trabajo en los mataderos, no en las ganaderías. Sí, ellos tienen en realidad el SENASA tiene unos procedimientos donde dan autorización a las crianzas, lo que es pero autorizar es una cosa, claro. Inspeccionar, evaluar, investigar es otra. Claro, la evaluación de las buenas prácticas ganaderas no la están haciendo. Y no le hacen seguimiento, no verifican no capacitan al ganadero para que lo haga. Tal vez lo hacen con los grandes, que ellos ya lo saben todo, pero los pequeños, que son la gran población, no lo hacen. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, Hernán, para seguir conversando con la ingeniera Isabel Carbonell y la doctora Alicia Flores. Regresamos. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 49 minutos. Bueno, imagino que a ustedes también, a mí me han dejado pensando lo que han dicho estas profesionales que trabajan, que desarrollan su labor en el SENASA. Doctora Alicia Flores, nos está diciendo usted que, claro, los animales tienen que ser medicados cuando se enferman. Pero, digo yo, si se les va a beneficiar, se supone que ya debieran estar limpios de cualquier tipo de medicamento que se les ha aplicado. Y en apariencia, por lo que le escucho, a veces benefician a los animales con los medicamentos encima. Nosotros, cuando el animal llega al matadero, no podemos asegurar que esté libre de residuos químicos, porque eso no se puede ver a simple vista. Y tampoco lo puedes asegurar viendo el corte, ni los residuos químicos no se ven, se tienen que analizar. Claro. Y el SENASA tiene programas de muestreo anuales. El problema es que solo muestrea, pero no está haciendo labor en campo para controlar esto. No en todos. Es fácil hacerlo de repente en una ganadería pues grande, en establos tecnificados, donde no es necesario que tú se lo digas, de repente ellos ya lo hacen de por sí. Otra consulta antes de ir con la ingeniera Isabel Carbonell. ¿Es cierto que UON y Plaza Vea, por mencionar a dos empresas conocidas de un nombre, digamos, respetable, hacen su propio trabajo de análisis con los productos, con las carnes, por ejemplo, que van a vender a sus clientes? Estas empresas, como tienen un prestigio, ellos mismos tienen un equipo evaluador que va a revisar a sus proveedores, va a verificar los proveedores. Ellos tienen personal que va a verificar los establos o las ganaderías de donde proviene la carne y verifican que tenga buenas prácticas. Y le hacen un seguimiento. ¿Ellos lo hacen porque se les ocurre o porque deben manejar alguna información de que el SENASA no hace bien su trabajo?
Yo me supongo que ellos lo hacen para asegurarse, así el SENASA lo haga o no lo haga, bueno, en este caso en realidad no lo hace, pero ellos sí tienen que verificar las buenas prácticas ganaderas de estos establecimientos para asegurar su producto y garantizarlo a la población que lo consume. Pero eso lo hace WON. Si voy a un mercadito o a la plaza y compro carnecita, ahí se supone que la gente no tiene, digamos, los presupuestos como para hacer ese tipo de investigación. Claro, si nos vamos al resto de productores ganaderos del país y usted le habla de buenas prácticas ganaderas o le habla de, mira, este antibiótico puede causar algo, si es que no esperas el tiempo de retiro, él no te va a entender. No va a entender esto, tendrías que capacitarlo, que darle toda una información, una ahí preparación. Estamos hablando de un punto importante, o sea, ¿el SENASA tampoco capacita a los ganaderos? Los capacita cuando puede, porque tampoco tiene mucho personal. Ese es su déficit, es el personal. Cuando usted va y... No le entiendo, disculpe. Por un lado usted me dice que sí hay presupuesto, sí, que dinero hay. Y por otro me dice que, bueno, no hay personal. Entiendo que si no hay personal es por falta de dinero. No hay personal porque no se le quiere contratar al personal. Y, bueno, no es la prioridad. Yo entiendo la institución, no es la prioridad contratar a personal. Por ejemplo, en el caso de la emisión de certificados de tránsito interno, se emiten estos certificados, pero no se inspeccionan a los animales. Y cuando usted pregunta, ¿pero por qué me da el certificado, una constancia de desinfección cuando no me he hecho la desinfección de mi transporte? Es que no hay personal. ¿Y los productos cárnicos también se exportan? Ahorita no. Algunos productos, pero no es la exportación, porque en realidad no es en gran cantidad, porque no estamos libres de algunos contaminantes que piden otros países que estamos libres. Muy bien. En el caso para suyo, el caso, sí. Por ejemplo, la trazabilidad de productos contaminantes se da, pero para productos que van a exportarse, porque lo exige el mercado. Pero para el caso, por ejemplo, que son productos para consumo nacional, sí, obviamente estamos fregados. Estamos mal. ¿Sí? No hay ningún control. En ese sentido no hay ese control, porque quienes hacen ese control son los mismos exportadores, ¿sí? Porque le exige el mercado que tenga libre de ciertos plaguicidas, ciertos contaminantes. Salvando la distancia, es algo así como lo que hace WON. Como lo que hace WON, salva su prestigio, claro, y necesita pues mantener su mercado y tiene certificaciones que tiene que mantener, ¿sí? Lo que no se exige o no se está exigiendo porque no tenemos la conciencia todavía. ¿Esto para es reciente? ¿Esto nacional. tiene días, semanas o esto tiene años, este problema? Estos son años, porque la ley de inocuidad, ¿cuándo fue dada? En 2011, ¿sí? Entonces, 2004. Es cuestión de nosotros también que tengamos un poco más de conciencia y comenzamos a exigir que se cumplan estas labores, porque está dentro de la ley, ¿sí? Ahora, las áreas de cultivo requieren siempre para, digamos, evitar las enfermedades y todo, que se les aplique un producto. ¿Cómo se llama ese producto? Siempre va a decir plaguicidas de uso agrícola. En este caso, por ejemplo, son para hongos, son fungicidas, para plagas, plaguicidas, insecticidas. ¿Cómo se hace cuando estos productos tienen que llegar a los comedores, a los domicilios? ¿Cómo se hace frente a esos plaguicidas? Lo normal sería de que tendrías que tener tu periodo de carencia, que son de 10, 20, 15 días a veces. Pero ¿quién controla? Porque tiene que estar en planta el fruto para que se pueda metabolizar y no cause daño. Claro. Pero ¿quién los controla? Solamente aquel que va a exportar necesita que esté libre y por lo tanto va a esperar ese plazo. Pero nadie me dice que el tomate, que es bien plagoso, pues hoy día le aplique y mañana lo están sacando. Porque dice que el tomate es plagoso. Tiene bastantes plagas. O sea, y por lo tanto hay que estar constantemente está plagando. Y para la venta nacional no hay ningún control. En ese sentido, no. Pero si es tomate para exportación, tendrían que controlarlo porque él le exige el país que está comprando. Claro. ¿Sí? El comprador le exige, ¿sabes qué? Que esté libre de tal. Y eso se ve en la página de SENASA, ¿sí? En la página de consulta de requisitos dice el país exige que se cumpla tales cosas. Y por lo tanto el exportador, bueno, obviamente lo va a cumplir. Lo que no se da el caso para el consumo nacional. Bueno, ¿qué hacemos en estos contextos terribles? ¿Sí? ¿Y que ustedes han tenido o tienen alguna idea, algún plan? Porque después de todo ustedes pertenecen también al sindicato. El sindicato no solo es para reclamar derechos laborales, sino también para plantear, entiendo yo, que las condiciones estén dadas para desarrollar bien su trabajo.
Sí, justamente el sindicato también ha planteado toda una reforma de la institución, porque es necesario. Técnicamente no se están abordando muchos temas importantes. No estoy en contra de la exportación, pero el 100% no puede ser exportación. El consumo nacional también tiene que tener un peso, y un gran peso. No puede protegerse solo a la población extranjera, tiene que protegerse a la población de nuestro país también, de igual manera, con la misma intención, el mismo interés y el mismo esfuerzo. No solo no solo vivimos de los exportadores. Claro. ¿Sí? Bueno, Hernán, usted ha escuchado, o sea, cuando se trata de productos que se van a vender al exterior, hay un control que es fehaciente, pero cuando se trata de productos que van a las mesas populares, ninguno. Muy poco. Eso es increíble, de verdad. Casi nada. Eso es gravísimo. Ahora, no es un tema de presupuesto, porque por lo que nos están diciendo estas profesionales del SENASA, sí hay dinero, sí hay un buen presupuesto y falta personal. ¿Qué está pasando? Entonces, es una política de Estado para dañar a la población, que no creo, es desgano, indiferencia, incapacidad. Quizá hay otros gastos más importantes que atender la salud de la población. No sé. Ya estamos terminando, ¿algún planteamiento sobre esto, sobre esta materia? Tiene que actualizarse las normas, tiene que prácticamente hacerse una reingeniería en SENASA y plantearse, pues, sensibilizarse. Para hacer una reingeniería en SENASA, ¿de quién depende? ¿De la cabeza? ¿Del ministro de Agricultura? ¿Del Congreso de la República? ¿De quién dependería? Yo considero que depende del Congreso, porque desgraciadamente con la carta que tuvimos de compromiso del Minagri nos hemos dado cuenta que el Ministerio de Agricultura no cuenta. Desgraciadamente el SENASA mismo tampoco. Yo pienso que a nivel del Congreso podría calarse algo, alguna solución importante para nosotros, no solo para nosotros como trabajadores, sino en sí para que el SENASA pueda realizar acciones que favorezcan a la población, que de la población es de donde salen los ingresos que ellos reciben, ¿no? Claro. Por ejemplo, en los terminales, ¿de cuánto personal del SENASA estamos hablando en promedio al día? Estamos hablando de 16 personas, 18, 24 personas que son inspectores. 24 personas que laboran en los terminales al día. ¿Cuántos? Más o menos, promedio. Un promedio, sí. Ya. ¿Cuántos se requerirían normalmente en los terminales que tenemos? Por la cantidad de expedientes para el marítimo se debería requerir un poco más, 30, 40 personas. Sí, dependiendo también de la carga. En estos momentos se está aumentando la carga de inspecciones en el marítimo. ¿Sí? Y saque usted cuentas, abrir el contenedor, verificar, sacar la carga, estamos hablando de 5 o 10 minutos. Estamos hablando de 80 contenedores, pues... ¿Ustedes qué horas trabajan? Generalmente se trabaja en el marítimo desde 8:15 hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Pero quizá a veces por eso hay se tiene que quedar un poco más, porque hay que inspeccionar la carga. Sí, en el aéreo. ¿Pagan sobre tiempo? No pagamos sobre tiempo. Ahora, ¿por qué tenemos que inspeccionar? Porque tenemos que ver la importancia en el sentido de la que son importaciones que no ingresen plagas cuarentenarias. ¿Qué son plagas cuarentenarias? Plagas que no están establecidas en el país, pero que tienen potencial de daño económico. O sea, si ingresan, se establecen, van a causar daño en la agricultura. No están establecidas, no tienen por lo tanto el enemigo que las pueda controlar, se van a extender. Si tienen la comida, pues obviamente se va a extender y causar daño. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, ese es en el marítimo. En el aéreo se trabaja los turnos de 12 horas. ¿Sí? Es menor proporción, ¿no? Es menor proporción en el sentido de que las cargas son pequeñas, pero hay que ser más cuidadoso porque generalmente llegan semillas. ¿Sí? Lo que en el marítimo llega a cargas grandes, en el aéreo van a llegar las muestras, las semillas. Y entonces pues es un poco más laborioso, un poco más detallista. Del horario de 12 horas. Sí, son en el caso del aéreo son horarios, lo que estoy diciendo son horarios de 12 horas, o sea, 12 horas en el día, 12 horas en la noche, rotativos. Marítimo? En el marítimo sí es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, corrido. Y los días sábados que se trabaja, según hay un rol de horarios. Y las bahías que si se atienden, sea fin de semana o no sea fin de semana, que se van aplicando. Muy bien, entonces sí se puede, pero dice usted que no, dicen ustedes que no hay voluntad. Es cuestión de decisión, se puede. Decisión política. Y de repente hacer todos los esfuerzos dirigidos hacia eso y no
de repente no hacer esfuerzos en vano en de repente pelearse o maltratar al trabajador, sino más bien aliarse al trabajador, claro, que es el que al final va a lograr este éxito, ¿no? A propósito de eso, los trabajadores del SENASA desarrollan su trabajo porque les apasiona hacer lo que hacen, ¿no es verdad? Quiero entender. Es una mística, claro, mística que es una protección claro, a la agricultura, protección al consumidor. O sea que, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Yo cuando me ingresan las cargas, yo quiero verificar que esa carga esté bien, que no tenga plagas. Y que obviamente, pues, si que está fumigada, que esté ventilada y que tenga todas las condiciones. ¿Para qué? Porque va a comer. Puede ser que yo voy a comprar ese arroz o ese azúcar que está llegando. Sí, por lo tanto, necesito que esté bien. Suyo. O algún familiar, yo quiero y necesito que esté bien. ¿Sí? Asumo también que para el resto de trabajadores y compañeros de acá del SENASA, he visto, yo he trabajado en el Piura, Lambayeque, ellos tienen esa mística porque tienen valoran su esfuerzo de trabajar por la agricultura. Me pregunto, ¿y esa mística por qué no se aprecia en la alta dirección o en la jefatura del SENASA? ¿No? ¿Quién es actualmente el presidente, jefe o director de SENASA? Jorge Barrenechea. Ingeniero de profesión. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Sí. O sea, es un tipo entendido en la materia, no es ningún improvisado. Supuestamente. Se asume que sí. Y debo entender que si es el jefe, seguramente que conoce cómo se hace el tratamiento de los alimentos en otras naciones. En Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Eso es lo que más conoce en otros países. Eso es lo que alguna vez comentamos también, por ejemplo, en el caso de que estoy mencionando de la normatividad, por ejemplo, algún compañero, por ejemplo, las cargas que llegan, en caso que son para sembríos, ¿no? Semillas o son plantitas, ¿sí? Siempre llega, por el caso, por ejemplo, para Chile o para Estados Unidos, esas cargas no se van de frente al lugar de producción, sino entran a un vivero oficial y ahí se verifica que no tengan las plagas. Y después que ya se ha verificado, después de los meses del año que se verificó que no tienen las plagas, recién pasan a campo. Y en nuestro país. En nuestro país no se cumple así. Podría pasar de frente a campo, al lugar. Muy bien, reflexión final. Simplemente como SENASA, como trabajadora del SENASA, sueño con que en algún momento tengamos... ¿Cuántos años en el SENASA? 14 años. 14 años, ¿verdad? Sueño que en algún momento el SENASA sea una institución que cumpla con su visión y su misión, ¿no? Que parece muy bonita cuando uno lo lee, pero en la vida real no se da. Sueño con ese momento. Muy bien. Gracias, señor Muy Rodolfo. bien. No, qué ocurrencia. Ingeniera Carbonell, una reflexión final. Cuando alguna vez me dijeron que era el SENASA, me dijeron es un ente técnico, ¿sí? Que no es político. Sí, por parte, por ejemplo, que ella me está mencionando la visión, ¿no? Productos agrarios sanos para el Perú y el mundo. Es lo que queremos, ¿sí? Y la gente trabajamos por eso. Claro, ¿sí? Así es. Para el Perú, primero es para el Perú y para el mundo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la ingeniera Isabel Carbonell, a la doctora Alicia Flores, trabajadoras empleadas del SENASA.